Rosalino Sánchez Félix nació el 30 de agosto de 1960 en Rancho Las Flechas, una pequeña comunidad rural ubicada en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, México. Aquella región era conocida por sus montañas, sus caminos difíciles y por una vida marcada por el trabajo duro, la pobreza y las historias de hombres que vivían al margen de la ley. Badiraguato no era un lugar cualquiera. Con el paso de los años se convertiría en uno de los territorios más mencionados cuando se hablaba del narcotráfico en México. Pero cuando Chalino era niño, lo único que conocía era la vida del campo. Creció en una familia humilde. Desde pequeño trabajaba en labores agrícolas, ayudando a su familia a sobrevivir en un entorno donde las oportunidades eran escasas. La escuela no era una prioridad para muchos niños del lugar. La mayoría aprendía desde temprano que el trabajo era la única forma de seguir adelante. En ese ambiente, las historias se transmitían de generación en generación. No eran cuentos infantiles. Eran relatos sobre hombres valientes, venganzas familiares, traiciones y muertes violentas. Muchas de esas historias se convertían en corridos, canciones que narraban hechos reales ocurridos en los pueblos y ranchos del norte de México. Sin saberlo, Chalino estaba creciendo rodeado de las historias que más tarde definirían su carrera. El primer golpe que cambió su vida. Cuando Chalino tenía apenas 15 años, ocurrió un hecho que marcaría su destino para siempre. Su hermano mayor, Armando Sánchez, fue asesinado en su propio hogar. Según versiones que circularon durante años en Sinaloa, Armando había sido atacado por un hombre que presuntamente abusó de una joven de la familia. La historia nunca quedó completamente clara, pero lo que sí quedó claro fue que el crimen dejó una profunda herida en la familia Sánchez. Para Chalino, la muerte de su hermano no fue solo una tragedia familiar. Fue el momento en que su vida tomó un rumbo distinto. Poco tiempo después, el joven decidió vengarse. Según los relatos que más tarde circularían en su historia, Chalino buscó al hombre responsable de la muerte de su hermano y lo mató. Tenía apenas 17 años. A partir de ese momento, quedarse en Sinaloa significaba un riesgo enorme. En regiones donde la venganza era parte de la cultura, un asesinato podía desencadenar una cadena interminable de represalias. Por eso Chalino tomó una decisión que miles de mexicanos habían tomado antes que él. Se fue a Estados Unidos. El viaje hacia el norte. A finales de los años 70, Chalino cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Como muchos otros migrantes, buscaba escapar de los problemas que había dejado atrás y encontrar una nueva oportunidad. Llegó a Los Ángeles, California, una ciudad que para entonces ya se había convertido en un centro importante para la comunidad mexicana migrante. Pero la vida allá tampoco fue fácil. Durante sus primeros años en Estados Unidos, Chalino trabajó en lo que pudo. Fue lavaplatos, ayudante en restaurantes, trabajador en fábricas y vendedor ambulante. El trabajo era duro y el dinero escaso. Sin embargo, Los Ángeles tenía algo que Sinaloa no tenía. Una enorme comunidad mexicana que mantenía viva su cultura. En los barrios latinos de la ciudad, los corridos seguían escuchándose en fiestas, reuniones familiares y bares. Las historias de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango viajaban con los migrantes que habían cruzado la frontera. Ahí fue donde Chalino comenzó a acercarse nuevamente a la música. El nacimiento de un corridista inesperado. Curiosamente, Chalino no tenía una gran voz. Muchos cantantes de música regional mexicana destacaban por su técnica vocal o por su formación musical. Chalino no tenía ninguna de las dos cosas. Pero tenía algo que pocos artistas podían ofrecer. Historias reales. En los barrios mexicanos de Los Ángeles comenzó a hacerse conocido por algo muy particular, escribir corridos personalizados. Personas que tenían problemas, enemigos o historias violentas acudían a él para que escribiera canciones contando sus vidas. Chalino escuchaba las historias y luego las convertía en corridos. Estos corridos no se grababan en estudios profesionales. Se grababan en cassettes caseros. Las cintas se copiaban una y otra vez y se distribuían entre amigos, conocidos y clientes. Así fue como su música empezó a circular de forma casi clandestina.
Antes de sonar en la radio, Chalino ya era conocido en bares, fiestas privadas y reuniones de migrantes. Sus corridos hablaban de cosas que muchos artistas evitaban mencionar. Narcotráfico. Venganzas. Ajustes de cuentas. Traiciones. Eran historias duras, directas, sin adornos. La gente las reconocía inmediatamente porque sabían que eran verdaderas. Los bares de Los Ángeles. A principios de los años 80, Chalino comenzó a presentarse en pequeños bares y clubes nocturnos en Los Ángeles. No eran escenarios glamorosos. Eran lugares llenos de humo, cerveza barata y migrantes que trabajaban largas jornadas durante el día. Pero ahí ocurrió algo que cambiaría la historia del regional mexicano. Cuando Chalino cantaba, el público se acercaba para entregarle papeles con nombres. Eran notas donde pedían corridos para amigos, familiares o conocidos. Algunas incluían dinero. Otros simplemente querían escuchar sus historias convertidas en canción. Era un fenómeno que no se parecía a nada que hubiera pasado antes. Chalino no cantaba canciones inventadas por compositores de estudio. Cantaba historias del pueblo para el pueblo. El estilo que rompió las reglas. Musicalmente, sus canciones eran simples. La instrumentación incluía acordeón, bajo sexto, batería, guitarra. Pero lo que realmente llamaba la atención era la forma en que cantaba. Su voz era áspera, nasal y poco pulida. Muchos críticos decían que no sabía cantar. Pero para su público eso no importaba. Porque cuando Chalino cantaba, parecía que estaba contando una historia real frente a ellos. Esa autenticidad se convirtió en su sello. Las primeras grabaciones. Durante los años 80 comenzaron a aparecer sus primeras grabaciones más formales. Muchos de estos discos se vendían en mercados ambulantes, tiendas mexicanas y puestos callejeros. No había grandes compañías discográficas detrás. Sin embargo, las cintas comenzaron a viajar de mano en mano. Los corridos de Chalino llegaron a California, Arizona, Texas, Chicago y muchas comunidades mexicanas en Estados Unidos. La gente copiaba los cassettes una y otra vez. Era una distribución completamente orgánica. Un corridista diferente. Lo que hacía diferente a Chalino no era solo su estilo. Era su historia personal. Muchos de los hombres sobre los que cantaba eran personajes reales. Y en algunos casos, estaban presentes en los conciertos. Eso le daba a sus canciones una intensidad única. No era un cantante interpretando una historia. Era alguien que había vivido en ese mundo. Para finales de los años 80, el nombre de Chalino Sánchez ya circulaba ampliamente entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. Sus corridos no sonaban en la radio ni aparecían en programas de televisión, pero aún así se estaban convirtiendo en un fenómeno. Las cintas grabadas de forma casi artesanal se vendían en tiendas pequeñas, mercados, swap meets y puestos callejeros. Muchas veces se copiaban decenas de veces y se distribuían entre amigos o conocidos. En un tiempo donde no existían redes sociales ni internet, su música se propagaba gracias al boca a boca. La gente decía: escucha este corrido. Es de un tipo que canta historias reales. Eso era suficiente para despertar curiosidad. Corridos que incomodaban. Los corridos que Chalino interpretaba no eran como los que sonaban en la radio tradicional mexicana. No hablaban de héroes revolucionarios ni de historias románticas. Sus canciones narraban venganzas, asesinatos, enfrentamientos, narcotráfico, historias de hombres buscados por la ley. Muchos de esos corridos mencionaban nombres reales. En algunos casos, los protagonistas de esas historias pagaban a Chalino para que escribiera y cantara sus corridos. Era una forma de presumir su reputación dentro de ciertos círculos. Eso convirtió a Chalino en algo más que un cantante. Se convirtió en cronista de un mundo que pocas personas se atrevían a describir abiertamente. La relación con el público. Los conciertos de Chalino no se parecían a los conciertos tradicionales.
En muchos casos, el público se acercaba al escenario y le entregaba papeles con nombres. Esas notas eran peticiones para que cantara corridos dedicados a personas específicas. Algunas notas incluían dinero. Otras solo el nombre de alguien que querían escuchar en una canción. Ese fenómeno se volvió tan común que Chalino comenzó a presentarse en bares y salones donde su público ya sabía exactamente cómo funcionaban sus presentaciones. Sin embargo, ese ambiente también era peligroso. Muchos asistentes a esos eventos estaban vinculados con historias reales de violencia. El incidente del concierto en Coachella. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Chalino ocurrió el 15 de enero de 1992, durante un concierto en Coachella, California. Aquella noche el lugar estaba lleno. El público estaba animado y Chalino cantaba como lo hacía siempre, con la banda detrás y el público cerca del escenario. En medio del concierto ocurrió algo inesperado. Un hombre del público se acercó al escenario y sacó un arma. De repente se escucharon disparos. El hombre disparó contra Chalino. El cantante fue herido en una pierna, pero sorprendentemente no cayó ni abandonó el escenario. En lugar de detener el concierto, Chalino sacó una pistola que llevaba escondida en su bota. Se produjo un momento de caos. Algunas personas corrieron, otras se tiraron al suelo. El agresor fue detenido por la seguridad del lugar. Pero lo que ocurrió después fue lo que convirtió esa noche en una leyenda. A pesar de haber sido herido, Chalino continuó el concierto. Se quedó en el escenario y siguió cantando. Ese momento quedó grabado en video y años después se convirtió en uno de los clips más famosos de la historia del regional mexicano. Para muchos de sus seguidores, ese día quedó claro que Chalino no era un cantante cualquiera. Era alguien que vivía dentro del mismo mundo del que hablaban sus corridos. La fama crece. Después de ese incidente, la fama de Chalino creció aún más. La historia del cantante que había sido baleado en pleno concierto y aún así siguió cantando se propagó rápidamente. Sus corridos comenzaron a escucharse cada vez más. Las presentaciones también empezaron a multiplicarse. Chalino viajaba constantemente entre Estados Unidos y México, ofreciendo conciertos en diferentes ciudades. Su público estaba formado principalmente por trabajadores migrantes, personas originarias del norte de México, comunidades sinaloenses en Estados Unidos. Los corridos que marcaron su carrera. Durante ese periodo Chalino grabó varios corridos que se volvieron extremadamente populares entre sus seguidores. Entre ellos estaban historias que narraban las vidas de personajes reales involucrados en conflictos, negocios ilegales o enfrentamientos violentos. Aunque muchas estaciones de radio evitaban tocar sus canciones, sus corridos seguían circulando. En las fiestas, en los autos, en las reuniones familiares. Su música se convirtió en la banda sonora de miles de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Una figura polémica. Mientras su popularidad crecía, también lo hacía la polémica. Para algunos críticos, los corridos de Chalino glorificaban la violencia. Para sus seguidores, en cambio, simplemente narraban la realidad de muchos pueblos del norte de México. Chalino nunca intentó cambiar su estilo para agradar a la industria musical. Seguía cantando las historias tal como se las contaban. Eso lo convirtió en una figura auténtica, pero también peligrosa. Porque muchas de las historias que cantaba involucraban personas reales que todavía estaban vivas. Y en ese mundo, mencionar nombres podía tener consecuencias. A principios de 1992, Chalino Sánchez ya era una figura muy conocida dentro del mundo del regional mexicano, especialmente entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Sus corridos seguían circulando en cintas grabadas que pasaban de mano en mano. Aunque muchas estaciones de radio evitaban poner su música, su fama crecía cada vez más. Después de varios años viviendo en Estados Unidos, Chalino comenzó a presentarse con mayor frecuencia en México, especialmente en el estado de Sinaloa, donde había nacido. En ese momento, regresar a su tierra natal era algo significativo. A pesar de su éxito en Estados Unidos, Sinaloa seguía siendo el lugar donde su historia había comenzado. El concierto en Culiacán.
El 15 de mayo de 1992, Chalino se presentó en un salón de baile llamado Salón Bugambilias, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El lugar estaba lleno. Muchos asistentes sabían que Chalino estaba de regreso en su estado y querían verlo cantar en persona. La presentación comenzó como cualquier otra. Chalino subió al escenario con su banda y empezó a interpretar sus corridos. Pero durante el concierto ocurrió algo que más tarde se volvería uno de los momentos más famosos y misteriosos de la historia del regional mexicano. Mientras cantaba, alguien del público se acercó al escenario y le entregó un pequeño papel doblado. Esto no era raro. Durante sus conciertos muchas personas le entregaban notas con peticiones de canciones o dedicatorias. Sin embargo, esta vez la reacción de Chalino fue diferente. Al leer el papel, su expresión cambió. Su rostro se volvió serio y durante unos segundos pareció desconcertado. Aún así, continuó cantando. Ese momento fue grabado en video por alguien del público. Años después, ese fragmento se volvería extremadamente famoso porque muchos creen que el papel contenía una amenaza de muerte. Hasta hoy, nadie ha confirmado oficialmente que decía esa nota. La madrugada del 16 de mayo. Después del concierto, Chalino regresó al hotel donde se hospedaba. En la madrugada del 16 de mayo de 1992, mientras viajaba en su camioneta Chevrolet Suburban, ocurrió algo inesperado. Según los reportes de la época, un grupo de hombres armados que se identificaron como policías detuvo el vehículo en el que viajaba el cantante. Los hombres le dijeron que necesitaban hacer algunas preguntas. Chalino fue obligado a subir a una camioneta y se lo llevaron. Ese fue el último momento en que se le vio con vida. El hallazgo. A la mañana siguiente, el 16 de mayo de 1992, el cuerpo de Chalino Sánchez fue encontrado al costado de una carretera conocida como La Costera, cerca del municipio de Culiacán. Tenía 2 disparos en la parte posterior de la cabeza. El asesinato ocurrió apenas horas después de su último concierto. La noticia se propagó rápidamente por Sinaloa y después por las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Tenía apenas 31 años. Un crimen lleno de preguntas. La muerte de Chalino Sánchez estuvo rodeada de misterio desde el primer momento. Nunca se identificó oficialmente a los responsables. Tampoco se determinó con claridad el motivo del asesinato. Con el paso del tiempo surgieron muchas teorías. Algunas personas creen que su muerte estuvo relacionada con los personajes sobre los que cantaba en sus corridos. Otros creen que pudo tratarse de conflictos personales o disputas dentro del mismo ambiente en el que se movía. También hay quienes piensan que el papel que recibió durante el concierto estaba relacionado con lo que ocurrió horas después. Pero hasta hoy, el caso nunca fue resuelto completamente. El nacimiento de una leyenda. Después de su muerte, la figura de Chalino Sánchez se volvió aún más grande. Sus canciones continuaron circulando entre la gente. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer más discos, recopilaciones y homenajes. Muchos artistas del regional mexicano reconocen hoy que Chalino cambió la historia de los corridos. Antes de él, muchos cantantes evitaban hablar directamente de ciertos temas. Después de Chalino, los corridos basados en historias reales se volvieron cada vez más populares. Su legado. A más de 3 décadas de su muerte, Chalino Sánchez sigue siendo considerado por muchos como el padre de los corridos modernos. Su estilo influyó en generaciones de artistas que continuaron narrando historias reales de la vida en el norte de México. Lo que comenzó como cintas grabadas en bares de Los Ángeles terminó convirtiéndose en una parte importante de la cultura musical mexicana. La historia de Chalino es la historia de un hombre que surgió de un pequeño rancho en Sinaloa, sobrevivió a la violencia, cruzó la frontera buscando una nueva vida y terminó transformando para siempre el mundo de los corridos. Su vida fue corta. Pero su leyenda sigue creciendo.